La caída del Baester Gordillo abre una oportunidad única para impulsar una nueva etapa en el sindicato magisterial. Y esto abre una coyuntura importantísima y da la oportunidad al país de dar una imagen correcta al mundo. Es esta la oportunidad. No la dejemos perder. También habló sobre la reconfiguración del sindicalismo. Durante 24 años pues no hubo democracia, mucho menos transparencia ni rendición de cuentas. Entonces esos 24 años pues nos llevaron a un estado de apatía. Los maestros decepcionados se alejaron de la vida sindical, del reclamo, ¿verdad?, de poder decir esto no me gusta o esto me gusta, porque sabían que en el sindicato pues no tenían ni voz ni voto. Dijo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene ante sí todo un reto. Tienen que emitir una asamblea extraordinaria, un congreso nacional, llamando a todas las partes. Todo ese movimiento de profesores disidentes alrededor de la República, pues que ha reclamado la democracia de su sindicato. Sobre la designación de Juan Díaz de la Torre como dirigente del CENTE, dijo que es la copia del Baester Gordillo. O yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú le darías las llaves de tu casa al amigo del que te la robó? Pues no lo harías. Entonces ese dicho ejemplifica perfectamente cómo son las cosas. Ahora, si Juan Díaz de la Torre o no debía de estar ahí, yo creo que debía de estar ahí porque no se podía quedar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acéfalo. Pero también debe entender que él no está ahí porque la base lo haya propuesto, sino entró de emergente, bajo circunstancias muy, muy difíciles, y que es inminente y de una emergencia y urgencia importantísima, que llame a una convocatoria nacional. Yo creo que Juan entiende su etapa transitoria, ¿verdad?, y debe de llamar a todas las partes, a abrir el sindicato a la democracia y a la nueva realidad nacional. Jongitud Carrillo explica su papel en este entramado. No soy yo quien se quiere proclamar como el nuevo líder o cualquiera. Deben de ser los maestros quienes elijan. La base trabajadora de este país debe de elegir libre y democráticamente a su nuevo dirigente. También habló del Sindicato de Trabajadores para la Educación, el cual empezó a trabajar desde julio del 2009. 1,500 profesores federales de base, constituido pues por la misma base trabajadora que en todo este tiempo legal ascendió a 209,000 trabajadores federales de base para la educación. Asegura que tienen presencia en todo el país y hay entidades como Tlaxcala, Colima y San Luis Potosí en donde son más fuertes que el CENTE. La renuncia al sindicato que encabezaba el Baester es parte de la construcción de un nuevo sindicalismo. La principal es renunciar al CENTE. Todos nosotros, en principio, renunciamos al CENTE. Hacemos un documento en donde se renuncia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y nos adherimos al Sindicato de Trabajadores para la Educación. Creo que eso es vital. Después de eso, nos adherimos al proyecto, al Sindicato de Trabajadores para la Educación, ¿verdad? Y empezamos a trabajar lo que es la vida sindical. Pero fíjate que nosotros trabajamos de una manera muy peculiar. Ninguno de nuestros profesores alrededor o trabajadores para la educación alrededor, a lo ancho, desde el Xuxiate hasta el Río Bravo, ninguno está comisionado. Todos hacen doble función, ¿no? La académica y la sindical. Carlos Jongitud Carrillo habló sobre la maestra. Que el Baester fue útil para los intereses de los gobiernos que la apadrinaron, que le dieron un poder desmedido y quisieron que perdiera la visión correcta de qué es un sindicato. Pero ahora la realidad es otra y el mensaje del gobierno es muy claro. Nadie puede, ¿verdad?, tomar los recursos que con tanto trabajo, ¿verdad?, todos los trabajadores para la educación y de buena fe dan a su sindicato para obtener mejoras en su vida laboral,
y ir a pagar un American Express, por Dios. O llevar ese dinero fuera del país. Es lamentable. La caída de Gordillo Morales pone al magisterio en alerta. Y levanta otra vez esas ganas de luchar y de dignificarse. Porque muchos vivimos en la opacidad de decir, bueno, ahí está el Baester, ¿no? Pero no sabíamos hasta dónde llegaba su situación real de cómo estaba abusando, ¿verdad?, de los derechos de los trabajadores y de la buena fe de los trabajadores para la educación. Sobre si el PRI permitirá la elección libre del dirigente del CENTE o impondrá a alguien que apoye sus intereses, dijo que el magisterio debe hacer respetar su decisión. Debemos nosotros no dejar que nos permitan, sino hacerlo, llevarlo a cabo. Si nosotros dejamos que nos permitan, pues seguramente que no va a ser. Pero nosotros, como base trabajadora, respetando las leyes y las instituciones, debemos, ¿verdad?, tomar la organización que es para defender nuestros derechos y utilizarla para ello. Dijo que si es necesario legislar para la realización de elecciones transparentes y democráticas, que se legisle. Lo que haya que cambiar, hay que cambiarlo. Los reclamos de los maestros son legítimos, pero no se puede permitir la suspensión de clases. Y ese es un gran problema. Y es por eso porque nosotros decidimos constituir otro sindicato. Porque nos interesa mucho que no se rompa la institucionalidad, pero que sí el sindicato defienda, ¿verdad?, todos los reclamos de la base. Abrir el sindicato a todas las voces. No que sea propiedad de alguien, sino que sea de toda la base trabajadora federal a nivel nacional. Sobre las comparaciones entre el Baester Gordillo y su padre, Carlos Jongitud Barrios, un polémico líder sindical, dijo que son casos muy diferentes. En aquellos congresos y asambleas de esos años en los que mi papá fue el líder de vanguardia revolucionaria, cada 3 años se elegía un secretario general. Y Vanguardia era un movimiento ideológico, como lo era la coordinadora. Entonces tú ibas a un congreso, una asamblea, y estaban presentes los miembros de la coordinadora, que eran mucho menos que los de Vanguardia, pero estaban presentes las dos fuerzas y había equidad. Hoy, como este último congreso que fue una risa, donde no hay democracia, van 3,000 gentes por un viaje pagado, como si fueran de vacaciones, ¿verdad?, y votan pues por quien les dé el viaje y la computadora. Asegura que la historia no le ha hecho justicia a su padre. Yo vi un hombre comprometido, que eso es lo más importante, que al final de su vida, por supuesto que supo ser, de su vida sindical estamos hablando, supo ser institucional y supo retirarse, ¿no?, sin las repercusiones que la soberbia o la falta de visión hubieran podido dar. La actuación del Baester, por el contrario, es reprobable. Hoy vemos que todo esto se corrompió, que el poder absoluto corrompe absolutamente, y hemos los trabajadores para la educación, dejado en manos de una cúpula, ¿verdad?, todo lo que son los derechos de los trabajadores, y ahora nadie los defiende. Por eso hay tanta resistencia. A los maestros de México les pidió dejar la apatía en la que han vivido por décadas. Debemos de formar parte de esta nueva realidad nacional, aprovechar la coyuntura, ¿verdad?, y hacer la reconfiguración de las estructuras sindicales. Pidió al magisterio apertura para escuchar las propuestas de las autoridades y ofrecer las propias. No podemos dañar a la niñez de este país suspendiendo labores. Entendámoslo, vayamos por nuestro sindicato. Ahí debemos tener voz y voto. Es ahí donde se debe de abrir un foro para escucharnos, no las calles. No perdamos la dignidad. Con imágenes de Jorge Maldonado, edición de Ricardo Fuentes, reporta en ferris.com.mx Eliesheva Ramos.